tema de hoy, la venganza. La venganza. Si leemos el capítulo 5, versículo 38 de Mateo, vamos a ver lo que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto es justicia, es repartir justicia compensatoria o una justicia tratando de que las partes reciban lo mismo, ¿sí? Pero resulta que con Dios es diferente. Dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ¿cierto? Antes, a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y vamos a ver qué significa esto de dar la otra mejilla, que a veces nos confundimos, ¿no? A veces creemos que es que nos golpeen por todos lados, ¿no? Hay algo interesante que hay que entender ahí, que es la misericordia de Dios. Actuar con misericordia, así como Dios actúa con nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, pues nuestro referente es Dios. Nuestro referente es Cristo. Así como Dios es, así nosotros queremos ver, queremos sentir, queremos pensar como Dios piensa, como Dios ve, como Dios siente. ¿Sí? Y ustedes mismos son testigos cuando a veces nosotros nos quejamos con Dios, a veces somos desobedientes, ¿cierto? A veces, inclusive en nuestras vidas, alguna vez negamos a Dios. ¿Cómo Dios se comportó con nosotros? ¿Dios nos mandó un rayo y nos castigó de una vez? No, Dios fue paciente. Entonces, cuando habla de dar la otra mejilla, es tener paciencia, es esperar, es simplemente ser misericordiosos con las personas. Eso es dar la otra mejilla, ¿cierto? Antes dar en vez de no pagar con la misma moneda. Eso es dar la otra mejilla. Antes es en vez de pagar con la misma moneda, dar algo para demostrar lo contrario, de que no actuamos de la misma forma, que actuamos de diferente forma. Porque miren que para Dios la misericordia va adelante. Y la misericordia va delante de la justicia. La misericordia aventaja la justicia. Entonces, para el hombre es ojo por ojo, diente por diente. Pero para Dios, la misericordia aventaja la justicia. Y la misericordia es, les digo, es el esparcimiento de la justicia, es el complemento, más que complemento, la misericordia de Dios para nosotros y nosotros para los demás es la plenitud de la justicia de Dios en nuestras vidas. Así como Dios nos trata, así nosotros tratamos. Vamos a leer Salmo 89, 14 y 16. Salmo 89, 14 y 16. Busquen allí ustedes en la palabra de Dios. Salmo 89, 14 y 16. Dice la palabra de Dios, dice así: justicia y juicio son el cimiento de mi trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio, sí. Y la misericordia no quiere decir que no hay justicia. La misericordia es la plenitud
y el cumplimiento de la justicia. ¿Ah? El cumplimiento de la justicia. A mí me llama la atención un pasaje. Siempre me acuerdo de este pasaje cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de perdón. Siempre me acuerdo de este pasaje, 2 Samuel 24:16. Voy a enseñarles lo que Dios me enseñó a mí y me enriqueció mucho. Es la vida de David. La vida de David es un ejemplo de que David, un hombre con el corazón conforme a Dios, a pesar de eso, cometió errores. Pero esos errores, Dios fue misericordioso con él, pero esos errores que él hizo, tuvo que pagarlos. Y aún así la misericordia, o sea, la justicia fue en él, pero más que justicia, misericordia. 2 Samuel 24:16. Vamos a buscar 24:16. ¿Lo tienen allí? Vamos a leerlo, dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna. Esta escena para mí es impactante, una escena impactante. Veamos lo que pasa antes. Resulta que David había hecho mal, que había hecho un censo, ¿no? Algo que Dios no le agradaba y que ya un profeta le había dicho a David, que era el profeta Gad. El profeta Gad le dijo: no hagas eso, no censes al pueblo de Dios, porque ¿qué significa allí que David había censado? En el versículo 10 dice, de ese mismo capítulo 24 de 2 Samuel: después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ahí David, lo bueno de David es que reconoció su pecado. Bueno, y otras cosas que él hizo, él reconoció. Inmediatamente hay que corregir el camino, que somos responsables de ello, ¿cierto? Y no hay que esperar, ojo, cuando nosotros cometamos un error, a veces nos ponemos a divagar en el orgullo y en el ego, ¿cierto? Hay que ir lo más diligentes posible a solucionar el problema, a dar la cara. Y aquí David dio la cara en el versículo 10. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Entonces, ¿por qué el censo no fue agradable a Dios? ¿Por qué el censo no fue agradable a Dios? Porque si usted lee antes, pues Dios le dio a David muchas batallas en victoria, ¿cierto? Y hacer un censo significaba que David no confiaba en Dios. Significaba desconfianza. Y ya él había sido advertido por el profeta. Significaba desconfianza. Aún así él censó al pueblo. O sea, cometió pecado porque no confió en Dios. No confió en Dios. Y por la mañana, cuando David se hubo, en el versículo 11, levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Sí? Esto es duro. O sea, David reconoció el pecado y Dios le habló y le dijo: bueno, escoge tres castigos.
escoge 3 castigos. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Sí? Ahí le dijo el profeta Gad. Tenía que escoger David sobre 3 castigos: que lo persiguieran, que hubiera peste o que hubiera hambruna. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Miren lo interesante de esto, ¿no? David dijo, yo no quiero caer en manos de hombres, yo quiero caer en manos de Jehová, de Dios, porque Él es misericordioso. A pesar de que iba a ser castigado, Él dijo, yo quiero caer en manos de Dios porque Él es misericordioso. Interesante, ¿cierto? Y esto es lo que en el tema de hoy vamos a enseñar. Cuando se dice ojo por ojo, diente por diente, es lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Pero aquí David nos enseña de que confiemos en Dios, inclusive cuando cometamos pecado, decirle al Señor, Dios, heme aquí, reconozco mi falta, perdóname. Inmediatamente es automático, ¿sí? Si lo hacemos de corazón, si lo hacemos con verdadero arrepentimiento, es automático, ¿sí? No es que usted tenga que hacer un ritual, meterse piedritas en los zapatos, ni darse latigazos. No, esto es automático cuando es verdadero arrepentimiento. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo. Y aquí vemos 2 arrepentimientos, el arrepentimiento de David y el arrepentimiento que habla acá la Biblia de Dios. Pero Dios no se arrepiente, recuerden, Dios no se arrepiente. El arrepentimiento de Dios es distinto. Fíjense aquí que cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, o sea, aquí lo que David le dijo a Dios fue, Señor, que sea en tu mano, que yo quiero caer. Y el ángel extendió su mano para destruirla. Y dijo el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, dijo Dios, basta ahora, detuvo al ángel, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ángel de Jehová estaba a punto de destruir, sucedió algo en Dios. Dios miró algo. Dios estaba allí listo y Dios miró algo, o sea, y no miró con algo visual, miró algo. Yo me imagino a Dios volteando la mirada hacia David y descubrió algo en David. Descubrió arrepentimiento genuino. Entonces, cuando hay arrepentimiento genuino, es un imán para Dios, para repartir justicia y misericordia. O sea, Dios, el arrepentimiento para Dios es algo que lo atrae mucho. ¿Sí? Dios le atrae mucho el arrepentimiento. O sea, Dios es como que busca el arrepentimiento, quiere ver arrepentimiento, a Él le agrada el arrepentimiento. Entonces, y dijo, basta. Pues como decir, basta, vi algo interesante. Vi arrepentimiento en David, ¿cierto? Y dijo David, yo pequé, yo hice maldad.
¿Qué hicieron estas ovejas? ¿Sí? A veces en nuestra vida, para aplicarlo, yo pequé. ¿Qué hizo mi amigo? ¿Qué hizo mi hijo? ¿Sí? Hay que ser responsables a veces de nuestras vidas como líderes, como esos hijos de Dios, ¿cierto? Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta tu altar de Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David y conforme a lo dicho a Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a su siervo que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, el rey rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey a tu siervo? Y David respondió: para comprar de la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Sí? Y edificó en el versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y cesó la plaga en Israel. Dice Mónica que eso le conmueve a Dios, el arrepentimiento genuino. Entonces, cuando hablamos aquí en Mateo 5 de esto, estamos hablando de que nosotros debemos ser ese ejemplo, ¿sí? Dar la otra mejilla es actuar con misericordia, actuar con bondad, actuar con todo ello. Pero ojo que aquí, cuando hablamos de que Dios vio el arrepentimiento de David, no quiere decir que, bueno, Dios tuvo misericordia, no quiere decir que Dios es justo, porque fíjense lo que él dijo. Fíjense lo que David dijo en este momento, dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hizo David fue llegar a un acuerdo. La justicia igual tiene que cumplirse, porque Dios no se echa para atrás. Dios cumple. Solamente que llegó a un acuerdo con David. Y ahora no fue sobre el pueblo, sino sobre su casa. Y usted sigue leyendo David en Reyes, Crónicas, y usted va a ver qué pasó con David después, cómo murió David, después vino Salomón, y cómo fue la descendencia de David que hubo. Va a ver más adelante cómo los hermanos se mataron entre sí en la descendencia de David. O sea, hubo muchas dificultades, muchos conflictos, ¿sí? Entonces, por eso hay que entender que Dios cumple, inclusive es justo realmente, y Él cumple lo que dice. Hay que tener cuidado con eso. O sea, que la misericordia simplemente es la verdadera distribución de la justicia de Dios en nosotros. ¿Listo? Pero lo bueno y la buena noticia es que cuando el Señor Jesucristo vino por nosotros, Él se llevó todo ello, todo pecado, y lo pagó por nosotros. Y eso es lo bueno, esa es la buena noticia. ¿Sí? Lo pagó por nosotros. O sea, que todo aquel que se acerque a Cristo, se arrepienta y reciba a Cristo, Cristo ya pagó el pecado, y la justicia se cumple en Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos que vivir las consecuencias, si hemos pecado, las consecuencias de nuestro pecado. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a terminar de leer porque ya es hora de irnos. Vamos con Mateo 5 y terminamos por hoy. Y dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, esto habla de venganza.
No resistáis al que es malo. O sea, no se vengue. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esto quiere decir que si Dios envió a Jesucristo, fue tan misericordioso y tan justo a la vez, tan justo y tan misericordioso porque Jesucristo pagó en la cruz. Él mismo pagó por nosotros. Él se hizo carne y pagó el dolor, el sufrimiento por nosotros, la enfermedad por nosotros. Que no la quitó para que todavía vivamos en ese camino de la perfección, ¿sí? Si no nos perfeccionamos. Y debemos actuar como Dios actúa en misericordia, ¿cierto? Dice aquí el 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bueno, bendecidos, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Ve? Importante lo que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿sí? Que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Porque así, si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y así saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No haces nada. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y al final de esto, el mensaje final que quiero cerrar es dejarle la venganza, dejarle la venganza a quien tiene verdadera justicia. Romanos 12:19, para terminar, Romanos 12:19. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Ok. Ya lo tenemos acá. Dice la palabra de Dios. Dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. No se apropie de algo que no es suyo. La venganza es de Dios. Dios pagará. Dios juzgará. No nos atribuyamos algo que no es de nosotros, porque Jesucristo pagó en sangre por nosotros. ¿Y por qué nos vamos a vengar? Sin siquiera merecernos, nosotros fuimos salvos. ¿Por qué nos vamos a vengar? ¿Cierto? Entonces es algo muy bonito que aprendimos hoy. Y eso es dar la otra mejilla, es entregarle a Dios la justicia. Ahora, esto quiere decir que hay consecuencias en los actos, en la vida de los hombres, hay consecuencias. Y los hombres tienen que pagar esas consecuencias, pero eso le corresponde a Dios, ¿cierto? Y siempre velar por la justicia, porque Dios sea el que esté allí, vigilar la justicia, ¿no? Vigilar, más no tomarse la justicia por las propias manos. Vamos a orar. Padre de los cielos, hoy te entregamos nuestras vidas, Señor. Tuya es la venganza, oh Dios, tuya es la ira, Señor. Padre, tú fuiste tan generoso y tan amoroso que enviaste a tu Hijo por nuestras vidas. ¿Por qué he de tomar yo en mis manos lo que no me corresponde, Señor? Si tú fuiste tan amoroso. Padre, gracias te damos. Y hoy estamos con un corazón arrepentido, Señor, si
si hemos pecado, si nos hemos airado contra el prójimo, contra los seres queridos, Señor. Quita de nuestro corazón el rencor, quita de nuestro corazón el odio que nos enferma, Señor. Permítenos vivir una vida cristocéntrica donde tú tomes el control de nosotros, Señor. Límpianos, sánanos, llévanos por ese camino de la restauración, ese camino del amor y la vida, Señor. Gracias. Si usted es nuevo aquí, hagamos esa oración. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que eres mi Señor y Salvador. Te pido que entres en mi corazón y tomes el control de mi ser y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.